Buenas tardes, mis queridos niños de tercero, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar la clase de sociales con su profesora Marjorie Barraza. ¿Qué vamos a ver hoy, mis queridos niños de tercero? Hoy vamos a ver los indígenas en América. Se dice que los primeros habitantes en América, ¿verdad? Los primeros pobladores en América. Los primeros seres humanos que llegaron a América fueron que los grupos que nómadas, de cazadores y recolectores, debido a un enfriamiento que se presentó en el planeta. Estos seres humanos eran nómadas y como en el lugar donde ellos estaban viviendo, ¿verdad? Se presentó un debido enfriamiento y ellos tuvieron que salir de ese territorio a buscar nuevos territorios. Y se dice que ellos pasaron ¿por qué? Por el estrecho de Bering, como te dicen aquí. Los primeros pobladores llegaron por el estrecho de ¿qué? De Bering. A pesar de poco espacio pudieron pasar. Como te lo estoy mostrando en la imagen, ¿verdad? Eso se llama el estrecho de Bering. En un momento en que el océano se había descendido a un nivel debido a una glaciación. Y uno de los primeros pobladores fue el llamado hombre de Tetepan, se llamaba, ¿verdad? Los primeros pobladores. Seguimos. Dice, los incas, los mayas y los aztecas. Estos grupos continuaron sus costumbres nómadas, pero después se adaptaron en transformados sedentarios. Se transformaron ¿a qué? A sedentarios. Construyeron aldeas y luego crearon culturas como la maya, los aztecas y los incas. Como veníamos hablando anteriormente, primero vimos los nómadas y después vimos los sedentarios, ¿verdad? Estos se formaron así. Estos grupos indígenas se formaron así. Primero fueron nómadas, después se transformaron a sedentarios, donde luego construyeron aldeas y luego crearon ¿qué? Sus culturas como las mayas, los aztecas y los incas. Seguimos. Los aztecas, los mayas e incas. Se dice que los aztecas, los mayas y los incas fueron tres civilizaciones indígenas que alcanzaron un desarrollo importante en América ante la llegada de ¿quiénes? De los españoles en el siglo XVI. Como se observa en el mapa, los mayas habitaron en el territorio que actualmente pertenece al sur de México. Aquí lo tienes, ¿verdad? Al sur de México como Guatemala y al norte de Costa Rica. También los aztecas es el actual territorio mexicano. Actual territorio mexicano, los aztecas, aquí te dicen aztecas, y mira, aquí están. Y los incas, que lo que hoy es Perú, Bolivia y Ecuador. Lo que hoy es Perú, Bolivia y Ecuador son los incas, ¿verdad? Aquí están los incas. Y aquí también te dicen los mayas, los muiscas, los tairones, ¿verdad? Entonces aquí te están mostrando en esta imagen los territorios que ocuparon nuestros indígenas en América. Se dice que su desarrollo se reflejaba en varios aspectos, por ejemplo, la creación de un sistema agrícola capaz de alimentar a la población, la construcción de grandes obras arquitectónicas como templos y pirámides, ¿verdad? Lo que fueron los incas, los aztecas y los muiscas, y los mayas realizaron ¿qué? Templos y pirámides. También ellos organizaron la sociedad en grupos. También era necesario la presencia de un monarca o rey con mucho poder, el comercio de productos con varios pueblos y de último la ocupación de un amplio territorio. Ellos necesitaban tener un amplio territorio para poder realizar todas estas actividades. ¿Quiénes eran los gobernantes? Vamos a ver quiénes eran los gobernantes. Dicen que los mayas, los aztecas y los incas consideraban que sus gobernantes descendían de los dioses. Ellos pensaban que esos gobernantes eran dioses y podían comunicarse con ellos, pero sus decisiones eran profundamente respetadas. Los gobernantes aztecas e incas tuvieron tanto poder que se convirtieron sus reinos en imperios. Esto significa que se extendieron su fuerza sobre varios pueblos hasta ampliar enormemente sus territorios.
Por parte de los mayas, no crearon imperios, mas pues tuvieron sus ciudades independientes. Los aztecas asignaron a su máximo gobernante el nombre de Tatoani, que quiere decir el que habla. Los incas lo llamaron Gran Inca o Hijo del Sol, y los mayas Hombre Verdadero. Los aztecas, mira, recuerden, vamos a repetir. Los aztecas asignaron a su máximo gobernante, ¿cómo lo llamaron? Tlatoani, ¿verdad? Que quiere decir el que habla. Los incas lo llamaron Gran Inca o Hijo del Sol. Y los mayas, ¿cómo lo llamaron? Hombre Verdadero. El poder de los monarcas era hereditario, por lo tanto, era importante que tuvieran hijos, y para lograrlo podían tener varias esposas. Los gobernantes vivían en palacios en medio de grandes lujos y guerreros y sacerdotes. ¿Cómo se organizaban estas culturas? Los mayas, incas y aztecas en general dividieron la sociedad en dos grupos, los nobles y el pueblo. Estos grupos a su vez se subdividían en grupos o clases sociales que cumplían funciones particulares, como lo puedes observar en esta imagen. Están los nobles y está el pueblo. Los nobles, ¿verdad? Estaban ¿quién? El hombre verdadero, los sacerdotes y administradores y jefes guerreros. Eso eran en las culturas que mayas. Y en el pueblo, ¿quiénes eran? Eran los comerciantes y los agricultores. En la cultura inca, ¿quiénes estaban primero en la nobleza o en los nobles? Estaba el gran inca, administradores y sacerdotes y el jefe de pueblo. Y en el pueblo estaban los artesanos y campesinos y esclavos. Así se organizaban estas culturas. De último, encontramos a los aztecas. Los nobles estaban quienes, Tlatoani, funciones sacerdotes y jefes guerreros, y en los nobles estaban los soldados, los agricultores y artesanos, pueblos conquistados y esclavos. Así se organizaban quienes, las culturas mayas, incas y aztecas. Iban hasta del monarca, el jefe, hasta los esclavos, ¿verdad? Bueno, mis queridos niños, eso ha sido todo por hoy. Vamos a realizar en los compromisos de la página 69. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder en tu cuaderno. Vamos a responder las preguntas número 1, número 2, la número 3 y la número 4. Y la vamos a responder ¿dónde? En tu cuaderno, ¿verdad, mis queridos niños? Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención, mis queridos niños de tercero. Espero que tengan una excelente tarde, que esta pequeña explicación las hayan entendido, ¿verdad? Y que tengan muchas bendiciones. Que Dios llene tus días de bendiciones. Que tengan excelente tarde. Bye. Nos vemos a la próxima.